buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. No cabe duda que en República Dominicana la actividad política es el centro de atención. Y más a 2 meses de las elecciones municipales y a 5 meses de las elecciones congresionales y presidenciales. Pero en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar en el papel que juegan las organizaciones políticas en República Dominicana al momento de empujar cualquier aspirante a la presidencia de la República en su afán de ganar el voto del electorado en las elecciones de mayo próximo. Hay una serie de cuestionamientos que yo tengo cuando se habla de la clase política en República Dominicana, pero también esa crisis que existe dentro del sistema de partido en República Dominicana y la división del Partido de la Liberación Dominicana es un ejemplo de ello. ¿Realmente existe una crisis de partido en República Dominicana? O nosotros podríamos decir que lo que existe es una crisis de liderazgo en la clase política tradicional, quienes no han sabido hasta este momento simplemente resolver los grandes desafíos que enfrenta la República Dominicana desde su fundación. Claro, son muchos los cuestionamientos que la gente tiene. En mi caso en particular, muchas veces yo me pregunto a mí mismo, cuando se habla de las organizaciones políticas en República Dominicana, ¿realmente son los partidos, instituciones políticas fuertes por sí solas? ¿O son solo los líderes políticos los responsables de su fortaleza? Nosotros podemos tomar el ejemplo del Partido Reformista Social Cristiano, quien era una organización política fuerte y cuando fallece el doctor Joaquín Balaguer, simplemente pasó a ser un partido bisagra, para poner un ejemplo. Pero también nosotros podemos mencionar al Partido Revolucionario Dominicano, que producto de la división de esa organización política, el PRD, el cual está encabezado por Miguel Vargas como su presidente, también se convirtió en un partido bisagra. Eso nos dice a nosotros que si realmente los partidos políticos son necesarios para que una persona llegue a la presidencia de la República en un momento en el cual los votantes, una gran mayoría de ellos, reciben la información de una forma diferente a través de las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, pero también a través de los periódicos digitales. No cabe duda que en este momento yo tengo la creencia que realmente el liderazgo es lo que hace posible el fortalecimiento de cualquier institución política en República Dominicana, partiendo de los ejemplos que le mencioné anteriormente. Y si ustedes quieren tener una idea de eso, simplemente nosotros tenemos que analizar lo que es el comportamiento político de muchas naciones de América Latina y el Caribe, en la cual un líder emergente con una organización política pequeña alcanza el poder a pesar de las predicciones de las llamadas encuestas de preferencia electoral. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de López Obrador en México, quien venció a los candidatos del PRI y el PAN, o sea, el Partido de la Institucionalidad Nacional, con un partido pequeño, el cual se denomina Morena o Movimiento de Generación Nacional. Otro ejemplo que también nosotros podemos examinar cuidadosamente es cuando hablamos de la figura de Nayib Bukele en El Salvador, candidato emergente, quien gana las elecciones a pesar de las proyecciones, de las encuestas de preferencia, con el apoyo de un grupo de organizaciones pequeñas, gana la Gran Alianza por la Unidad Nacional, derrotando al FLN, Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, un partido de izquierda pero tradicional, uno de los mayores partidos en el poder. No cabe duda, señores, que frente al descalabro de los partidos políticos en República Dominicana, los candidatos emergentes simplemente tienen que apostar a su liderazgo, no a la organización política que está empujando su proyecto presidencial, independientemente de si el clientelismo político puede ser un factor que determine quién va a ser el próximo presidente de la República.
Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana y los aspectos positivos y negativos a analizar producto de la división, hay una serie de preguntas que yo hago. ¿Tendrá el Partido de la Liberación Dominicana la suerte del PRD, del Partido Reformista Social Cristiano, o tendrá la suerte del Partido Revolucionario Institucional de México, quien gobernó durante 70 años? Para conocer la respuesta debemos hacer un análisis sobre el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, partiendo de algunos aspectos a considerar. El primer aspecto a considerar para uno poder analizar cuál será el futuro del Partido de la Liberación Dominicana es simplemente entendiendo el escenario político nacional y cómo la división y el desgaste natural de cualquier tipo de organización en el poder que tiene más de 15 o 20 años en el poder produce a esa organización política. No cabe duda que nosotros tenemos que aceptar que el producto de la división del Partido de la Liberación Dominicana y el desgaste en el poder y, ¿por qué no?, el mal manejo de los fondos del Estado, ya sea por el expresidente Leonel Fernández, pero también por el actual presidente Danilo Medina. Eso pone esa organización política en una especie de encrucijada. O es un partido moderado, o es un partido que simplemente es una corporación de personas que utilizan ese partido como una forma de hacerse rico en el Estado. Razones por las cuales la división del PLD debilita las posibilidades que esa organización política tiene de mantenerse en el poder en las elecciones del 20. Razones por las cuales cuando nosotros analizamos la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros tenemos que aceptar que el Partido de la Liberación Dominicana en este momento tiene una tendencia hacia abajo. Otro aspecto a considerar es lo que alguna gente llaman el posicionamiento electoral, ya sea producto de la división de ese partido y, ¿por qué no?, la falta de llenar las expectativas como organización política del pueblo dominicano que puso su fe en lo que algunos consideran el Partido de la Liberación Dominicana, quien seguía los lineamientos boschistas. Para analizar el comportamiento del posicionamiento electoral del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, nosotros tenemos que utilizar los datos que proporcionan las encuestas. Pero para este tipo de trabajo yo simplemente voy a especular en cuanto pueden ser los resultados en las elecciones del 20. No cabe duda que producto de la división del PLD, simplemente en este momento existen tres bloques importantes cuando se habla de las posibilidades electorales en las elecciones del 20. Tenemos que hablar del Partido de la Liberación Dominicana con Gonzalo Castillo a la cabeza. Tenemos que hablar de Luis Abinader, candidato a la presidencia del PRM. Y también tenemos que hablar de la figura del expresidente Leonel Fernández, quien en este momento es el líder de esa nueva organización política conocida como la Fuerza del Pueblo. Partiendo del posicionamiento electoral, o mejor dicho, los resultados de las elecciones, nosotros tendremos una idea de cuál va a ser el posicionamiento y la fuerza electoral del Partido de la Liberación Dominicana después de las elecciones del 20. Y si tú haces un análisis tomando en consideración la historia política de República Dominicana, tanto con el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, eso le dice a ustedes que el posicionamiento político en cuanto a la cantidad de votantes que el PLD puede o no obtener en las elecciones del 20, va a haber una gran disminución en relación a la cantidad de votantes que ellos sacaron en las elecciones del 16. Otro aspecto a considerar cuando se habla del descalabro de las organizaciones políticas en República Dominicana, específicamente el Partido de la Liberación Dominicana, es que simplemente el PLD cometió los mismos errores que cometen todas las organizaciones políticas en América Latina, y más cuando hablamos de países como la República Dominicana del tercer mundo, donde el caudillismo y el culto a la personalidad, donde los políticos tienen la costumbre
costumbre que nunca cede en espacio político, la renovación de los nuevos líderes es sumamente difícil. ¿Cómo va el Partido de la Liberación Dominicana a hacer una renovación del liderazgo viejo, desgastado, que no tiene nada que ofrecer? Todo eso va a depender del posicionamiento en las elecciones del 20 y qué cantidad de personas votan por el Partido de la Liberación Dominicana. Porque no cabe duda que una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar fuera del poder. Fuera del poder, créemelo, eso es parecido como cuando un barco se está hundiendo, que todas las ratas de una vez abandonan el barco. Lo mismo que le sucedió al Partido Reformista Social Cristiano, pero también al Partido Revolucionario Dominicano con la división que ocurrió años atrás. Eso nos decía a nosotros, que si el Partido de la Liberación Dominicana no tiene la capacidad de renovar su liderazgo, ya sea en el comité político, en el comité central, pero también en aquello que la gente llama los cargos directivos de esa organización política, ya sea el presidente del partido, el secretario general, simplemente esa organización política va a entrar en otra crisis de identidad cuando se habla de liderazgo, porque muchas de las personas jóvenes e inteligentes que tienen una buena proyección según el electorado dominicano, ellos van a luchar por simplemente estar en el tope cuando se habla de tener el control del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda también que otro aspecto a considerar es que producto de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual va a acelerar el decalabro cuando se habla de la fortaleza que el PLD tuvo 2 o 3 años atrás, simplemente no cabe duda que partiendo de ese porcentaje, nosotros podemos deducir que el PLD simplemente va a tener la organización política que tomar serias decisiones que va a afectar el futuro de esa organización política. ¿Cuál será el futuro del PLD? Hay una serie de cuestionamientos que yo me hago cuando yo analizo el comportamiento político de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que no quiere darle entrada a ese nuevo liderazgo que todo partido necesita para simplemente renovarse políticamente y mantener lo que algunos llaman la atención del electorado en determinado momento. ¿Será el Partido de la Liberación Dominicana el partido mayor en la oposición? ¿O simplemente se convertirá en un partido bisagra, igual que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano? Todo eso va a depender simplemente de los factores que le mencioné anteriormente. Y el mayor de ellos es cuál será el posicionamiento de esa organización política, si se mantiene o sale del poder, qué porcentaje de votos ellos tienen, y si esa organización política, los líderes, están en disponibilidad de simplemente aceptar que la renovación del liderazgo es la única opción que ellos les quedan para la supervivencia de esa organización política. Alguna gente dice que es posible que la caída del Partido de la Liberación Dominicana simplemente acelere el surgimiento del Partido de la Fuerza del Pueblo, quien en este momento está liderado por el expresidente Leonel Fernández. Y si ustedes analizan el comportamiento político de todas las organizaciones políticas en América Latina y en el Caribe, que se han prolongado por más de 3, 4, 5 periodos, quienes no tuvieron la capacidad de autorrenovar los líderes, la mayoría de ellos terminan en el olvido. Razones por las cuales, si ustedes analizan el triunfo de López Obrador en México, pero también de Nayib Bukele en El Salvador, eso le dice a los líderes del Partido de la Liberación Dominicana en este momento que es tiempo de darle paso a esa nueva generación de líderes dentro de esa organización política para que tomen el control del futuro de esa organización política. De no ser así, simplemente cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, será un partido bisagra más, y el Partido de la Fuerza del Pueblo pasará a ser el partido mayor en la oposición en República Dominicana después de las elecciones de 2020, si Luis Abinader
logra vencer a Gonzalo Castillo en las elecciones del 20. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algún tipo de utilidad. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle un me gusta, toquen la campanita. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un hermoso día.